Mis medias de nylon ya estaban enrolladas a mis tobillos cuando una punzada de conciencia me golpeó. No había alcohol, ni drogas, ni siquiera miedo real, solo una especie de fascinación peligrosa. Me quedé allí, con el corazón latiéndome salvajemente en el pecho, los labios entreabiertos, sintiendo un calor recorrer mi piel mientras Javier, el padre de mi mejor amiga, se arrodillaba detrás de mí. Su aliento cálido rozó mi oreja cuando susurró: «Déjame cuidarte, mi niña». Me llevaba casi 20 años, estaba casado, aunque ahora viudo. Lo conocía desde que era una adolescente, solía prepararnos carne asada en el jardín durante mis pijamadas con Sofía, y nos compraba churros cuando nuestros dramas de la escuela nos hacían llorar. Pero esa noche, en su estudio con la puerta cerrada y el aire denso con su loción para después de afeitar, me tocó de una manera diferente. No como si fuera la mejor amiga de su hija, sino como si yo fuera suya. En el instante en que sentí la punta de su lengua rozar la piel sensible detrás de mi rodilla, supe que habíamos cruzado una línea invisible, una que jamás podría borrar. Pero nunca imaginé que se convertiría en ese favor que cambiaría mi vida y desgarraría mi alma. Antes de sumergirnos en esta historia enredada, quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal. Su apoyo significa el mundo para mí. Y a quienes nos ven por primera vez, ese botón de suscripción es la energía que alimenta este espacio y mantiene las historias fluyendo. Sus me gusta, sus compartidos, sus comentarios, todo es importante. Así que no duden en compartir sus pensamientos en la sección de abajo. Construyamos juntos esta comunidad. Ahora, volvamos a cómo me encontré medio desnuda en la casa del hombre que nunca pensé que traicionaría a mi propia amiga. Me llamo Valentina, y tenía 23 años cuando esto sucedió. Acababa de dejar mis estudios de enfermería porque la colegiatura era imposible y la constante presión de aparentar que todo estaba bien me asfixiaba. Trabajaba dobles turnos en un pequeño restaurante cerca de la carretera a Guadalajara, y las noches que no estaba limpiando mesas pegajosas, me quedaba en casa de mi mejor amiga, Sofía. Sofía era todo lo que yo no era, segura de sí misma, un espíritu libre y con una cuenta bancaria abultada. Su padre, Javier, era dueño de varias agencias de autos y una preciosa hacienda cerca de Tequila, a donde a veces nos escapábamos en la preparatoria. Javier era el tipo de hombre que vestía trajes impecables como si fueran una segunda piel, de cabello canoso y esos ojos oscuros que parecían leerte el alma. Era reservado, pero siempre observaba. Después de que la madre de Sofía falleciera de cáncer, Javier cambió. Se volvió más silencioso, casi frágil, pero nunca débil. Había algo en el que te atraía, incluso cuando no decía nada. Recuerdo la primera vez que se ofreció a ayudarme. Estaba sentada en el patio trasero, llorando por una notificación de desalojo. Sofía estaba dentro, con los audífonos a todo volumen. Javier salió con una copa de tequila en la mano, vio mi cara y se sentó a mi lado. «Estás ahogándote, Valentina», dijo suavemente. «Déjame lanzarte una soga. Ese mes pagó mi renta». Al siguiente, me dio un coche usado de una de sus agencias. Luego, me ayudó a conseguir un mejor trabajo como recepcionista en sus oficinas. Ese fue el principio del favor. Pero los favores de hombres como Javier nunca vienen sin un costo oculto. Una noche, fuera del horario de oficina, estaba en su estudio revisando unos documentos cuando mi bolígrafo rodó por el suelo. Me agaché para recogerlo, y cuando me levanté, él estaba justo detrás de mí, su aliento cálido acariciando mi nuca. «Eres hermosa, Valentina», susurró. Me quedé helada. Era la primera vez que decía algo así. Miré por encima de mi hombro y su mano ya estaba en mi cintura, sus dedos deslizándose sutilmente por la tela de mi falda de mezclilla. Debería haber dicho algo, debería haberme movido. En cambio, me incliné ligeramente hacia atrás, permitiendo que sucediera. Dejé que mis manos temblaran cuando desabrochó los botones de mi blusa de algodón a rayas. Dejé que sus dedos exploraran el encaje de mi sostén.
Dejé que sus labios encontraran el hueco de mi cuello, dejando un rastro húmedo y cálido. Dejé que mis medias bajaran lentamente por mis piernas, sintiendo la suave caricia del nylon contra mi piel. Me permití sentir tan condenadamente bien. Esa noche, mientras sus labios se demoraban en la parte interior de mis muslos, donde la liga de mis medias dejaba una marca suave, y cada centímetro de mi vergüenza parecía evaporarse bajo su tacto, supe que algo había cambiado entre nosotros. Pero también sabía que algo se avecinaba, algo oscuro, algo peligroso, algo que me haría cuestionar si alguna vez tuve el control. Ojalá pudiera decirles que esa fue la única vez, que esa noche de debilidad terminó silenciosamente en vergüenza y me alejé intacta. Pero la verdad es que volví a sus brazos una y otra vez. A la mañana siguiente, Javier me envió un mensaje de texto: ven a la hacienda. Solo nosotros. Sin preguntas, sin disculpas, solo una orden. Y la seguí como una mujer hipnotizada. Había unas llaves esperándome en la entrada lateral, una habitación con sábanas blancas y limpias, una bata de seda que me quedaba perfecta. Y cuando me tocó de nuevo, esta vez a la luz del día que entraba por el balcón, se sintió aún más prohibido, aún más embriagador. Lo que empezó como una noche robada se convirtió en escapadas de fin de semana. Me enviaba dinero, pagó mis préstamos estudiantiles, me compró ropa nueva, zapatos de tacón que nunca me había atrevido a soñar, perfume caro. Me dio una vida que no podía permitirme. Y yo le di cada parte de mí. Sofía no tenía ni idea. Ella pensaba que su padre solo me estaba ayudando a salir adelante. Incluso bromeaba sobre cómo yo era como una segunda hija para él. Si tan solo hubiera sabido que su padre había memorizado el sabor de mi piel. Al principio, el secreto lo hacía emocionante. El riesgo, las mentiras, la culpa, lo usaba todo como un perfume embriagador. Javier me decía que era especial, que le había devuelto la vida después de perder a su esposa, que lo hacía sentir como un hombre, no solo como un padre en duelo. Yo le creía, quería creerle. Pero poco a poco, empezó a cambiar. Se volvió posesivo, controlador. Quería saber con quién hablaba, a dónde iba. Ya no le gustaba que estuviera cerca de Sofía. Mantén la distancia, me dijo una noche mientras acariciaba mi cabello en la cama. Ella hace demasiadas preguntas. Me reí, pensando que estaba siendo paranoico. Pero entonces Sofía me preguntó por qué había dejado de ir a sus noches de chicas. Estás actuando raro, vale. Como si escondieras algo. ¿Estás saliendo con alguien? Mentí. Le dije que solo estaba concentrada en la escuela y el trabajo, que estaba cansada y no tenía tiempo para chicos. Ella se rió y me abrazó. Más te vale que no te estés acostando con mi papá o algo así, bromeó. Mi corazón casi se detuvo. No tenía ni idea, pero la culpa me subió por la garganta como un vómito amargo. Esa noche, le dije a Javier que necesitábamos bajar el ritmo. Me miró con frialdad. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Después de todo lo que te he dado? Su voz era baja, como si llevara una amenaza envuelta en seda. Metió la mano en el bolsillo, sacó una pulsera de oro blanco con pequeños zafiros incrustados y la puso en mi muñeca. No te alejes de mí, Valentina. Y yo no lo hice. Incluso cuando mi alma gritaba que corriera. Entonces llegó la noche en que casi todo se derrumbó. Sofía me invitó a cenar, solo los tres. No la había visto en semanas. Javier me dijo que no fuera, pero sabía que si seguía evitándola, sospecharía. Entré nerviosa, con los labios temblorosos, y allí estaba Javier, sentado a la cabecera de la mesa, actuando como si yo fuera solo otra invitada. Pero debajo de la mesa, su pie se deslizó por mi pierna, rozando mi tobillo desnudo por encima de mis zapatillas de tacón. Me miró fijamente mientras vertía vino en la copa de Sofía, sus dedos rozando intencionalmente los míos. Casi se me cae el tenedor.
Sofía estaba hablando de un chico que conoció en el trabajo, riendo sin darse cuenta de cómo temblaba mi mano sosteniendo la copa. Entonces dijo: «Papá, ¿recuerdas aquella noche que Valentina vino a ayudarte con el papeleo? Me dijo que trabajaron hasta muy tarde». «¿En qué estaban trabajando?». Mi boca se secó. Javier sonrió con calma y dijo: «Solo facturas e impuestos». Luego me miró, sus ojos oscuros, su mandíbula tensa, como si me retara a hablar. Asentí y forcé una sonrisa, pero sentía que mis mentiras se resquebrajaban. Una pregunta más, un desliz, una mirada equivocada, y todo explotaría. Todo se derrumbó 2 semanas después. Acababa de ducharme en la casa de Javier. Mi piel aún olía a él, a ese jabón caro con aroma a sándalo. La pulsera que me regaló brillaba en mi muñeca mientras me secaba el pelo frente al espejo de su baño. Debería haberme sentido poderosa, deseada, querida, pero todo lo que sentía era un vacío helado. Javier estaba en la habitación contigua, medio vestido, revisando correos electrónicos como si fuéramos una pareja normal, como si esta fuera solo otra mañana en un mundo que nunca existiría fuera de esa casa. Estaba a punto de decirle que no podía seguir haciendo esto, que la culpa me estaba consumiendo, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía: «Tenemos que hablar. Ahora». Miré fijamente la pantalla, mis manos temblaban. Antes de que pudiera responder, llamó. «Valentina», dijo con la voz quebrada. Revisé el teléfono de mi papá. Vi los mensajes, los recibos del hotel, las fotos. «Estabas en su cama, vale». «Estabas en la cama de mi padre». Silencio. Mi boca se abrió, pero no salió nada. No había excusa, ni mentira, ni giro ingenioso. Solo la verdad fría y cruda, expuesta. «Confié en ti», susurró. «Eras mi mejor amiga, mi hermana, y te estabas acostando con mi padre a mis espaldas». Luego colgó. Esa fue la última vez que Sofía me habló. Bloqueó mi número, publicó un tuit críptico que encendió nuestro círculo de amigos mutuos como pólvora. Todos empezaron a hablar, los susurros se convirtieron en capturas de pantalla, los secretos en juicios. Perdí amigos, perdí trabajos, perdí a la única persona que alguna vez me hizo sentir como en casa. Y Javier también cambió. Una vez que Sofía lo descubrió, se distanció como un político esquivando un escándalo. Dijo que necesitábamos espacio, que tenía que proteger su imagen, que yo debía mantener un perfil bajo. Y entonces el dinero se detuvo, los regalos desaparecieron. No más invitaciones a la hacienda, no más promesas suaves en la oscuridad. Solo silencio. Me usó, y yo lo permití. No porque fuera débil, sino porque tenía hambre de consuelo, de validación, de amor. Busqué en los lugares equivocados, confundí atención con cariño, confundí lujuria con afecto. Y para cuando vi la diferencia, ya era demasiado tarde. Toqué fondo un mes después, de vuelta en el restaurante, de vuelta a raspar propinas, sin título, sin mejor amiga, sin nombre, solo vergüenza. Pero algo cambió en mí. Esa vergüenza la convertí en combustible. Volví a la escuela, pagué cada centavo por mí misma, encontré terapia, encontré sanación. Empecé a contar mi historia, no como una víctima, sino como una mujer que aprendió de la peor manera que algunos favores cuestan mucho más de lo que parecen. Nunca culpé a Javier del todo. Él era quien era. Pero me culpo a mí misma por quedarme cuando debería haberme ido, por elegir el silencio cuando debería haber hablado, por traicionar una hermandad por el toque de un hombre que nunca me vio como nada más que un escape de su propio dolor. Así que esto es lo que aprendí: si alguien se ofrece a salvarte en secreto, asegúrate de que no sea tu alma lo que te está robando. Si alguien te da todo pero exige tu silencio, pregúntate a ti misma qué estás realmente intercambiando. Y nunca, nunca traiciones a la única persona que habría luchado por ti contra todo,
porque el precio de la lujuria no es nada comparado con el costo de perderte a ti misma. Gracias por verme. Ahora es tu turno. Dime qué piensas. Deja un comentario, comparte tu opinión. ¿Crees que me equivoqué desde el principio? ¿Crees que Javier sabía exactamente lo que hacía? Hablemos en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Tu apoyo mantiene vivo este canal y estas historias fluyendo. Hasta la próxima. Sé auténtico. El eco del portazo de Sofía resonó en mi alma mucho después de que el sonido físico se desvaneciera. Cada objeto en mi pequeño apartamento de alquiler parecía acusarme, desde la taza de café a medio beber hasta la pila de libros de texto apilados precariamente en la mesa. Me sentía como una criatura desterrada, marcada con una vergüenza invisible que ardía bajo mi piel. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. El silencio de Sofía era ensordecedor, un muro invisible que ninguna de mis llamadas o mensajes podía penetrar. Intenté explicarle, aunque, ¿qué palabras podrían justificar lo injustificable? Le envié cartas llenas de lágrimas y arrepentimiento, que nunca fueron respondidas. Sabía que había roto algo irreparable, un lazo de hermandad que una vez creí indestructible. Javier, por su parte, se había esfumado de mi vida tan repentinamente como había aparecido. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si nuestra historia prohibida nunca hubiera existido en su mundo, como si yo fuera un error embarazoso que debía ser convenientemente olvidado. La pulsera de zafiros en mi muñeca se convirtió en un recordatorio constante de mi traición y su hipocresía. Finalmente, la guardé en un joyero, sintiendo un nudo en la garganta cada vez que la veía. Volví a mi rutina en el restaurante, sintiéndome como un fantasma entre las mesas llenas de familias y parejas riendo. La alegría de los demás era un contraste doloroso con el vacío que sentía por dentro. Trabajaba mecánicamente, recogiendo platos sucios y sirviendo margaritas, con la mente siempre divagando hacia Sofía, hacia Javier, hacia el recuerdo de sus manos sobre mi piel. Una tarde, mientras limpiaba una mesa pegajosa, una clienta dejó caer una revista. Al recogerla, vi un anuncio de una universidad local que ofrecía un programa de enfermería con horarios flexibles. Algo en ese anuncio resonó en mí. Tal vez, solo tal vez, podría retomar mis estudios, construir un futuro para mí misma, lejos de las sombras de mi pasado. La idea se aferró a mi mente como una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad. Empecé a investigar, a preguntar sobre becas y planes de pago. No sería fácil, lo sabía, pero la perspectiva de tener un propósito, algo propio en lo que enfocarme, me dio una fuerza que creía haber perdido para siempre. Mientras tanto, la vida seguía su curso, aunque para mí se sentía como si estuviera viendo una película en silencio. Un día, mientras caminaba por el mercado buscando ingredientes para cenar, vi a la madre de Sofía. Doña Elena. Su rostro, habitualmente cálido y sonriente, estaba marcado por la tristeza. Dudé si acercarme, pero mis pies se movieron solos. Doña Elena, dije en voz baja. Ella se giró lentamente, y por un instante, sus ojos se llenaron de sorpresa, luego de una profunda pena. No dijo nada, solo me miró, y en esa mirada pude ver el reflejo del dolor de Sofía, la decepción de una madre que había confiado en mí. Yo. Empecé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Doña Elena suspiró y negó con la cabeza suavemente. Valentina. Sofía está sufriendo mucho. Fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta y alejarse entre la multitud. Su silencio fue más elocuente que cualquier regaño. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde, repasando cada momento con Javier, cada mentira dicha a Sofía. Recordé la primera vez que me invitó a su estudio, con la excusa de revisar unos documentos. Llevaba un vestido de flores ajustado, con un escote discreto, y unas sandalias de tiras finas. Él me ofreció una copa de vino tinto, y mientras hablábamos de cosas triviales,
noté cómo sus ojos se demoraban en mis piernas desnudas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una mezcla de nerviosismo y una extraña excitación. Luego, hubo otra noche en la hacienda. Llevaba un vestido de lino blanco, ligero y fresco, perfecto para el calor. Después de cenar, mientras Sofía dormía profundamente después de un día de sol, Javier me invitó a dar un paseo por el jardín iluminado por la luna. El aire olía a jazmín y tierra húmeda. Caminamos en silencio durante un rato, hasta que él se detuvo junto a una fuente. El agua cristalina reflejaba la luz de la luna. Él se acercó y tomó mi mano. Su tacto era suave, pero firme. Sentí la electricidad recorrer mi brazo. Valentina, susurró, y levantó mi mano hasta sus labios, besando mis nudillos lentamente. Su mirada era intensa, penetrante. En ese momento, supe que estaba jugando con fuego, pero una parte de mí no quería apartarse. Recordé la textura de sus trajes caros, el olor de su loción, la forma en que sus dedos largos y delgados acariciaban mi piel. Recordé la sensación prohibida de sus besos robados, la urgencia silenciosa de nuestros encuentros clandestinos. Pero esos recuerdos ahora estaban teñidos de culpa y amargura. Lo que una vez se sintió como una aventura emocionante, ahora era una cicatriz silenciosa en mi corazón. Decidí que tenía que cambiar mi vida. No por Javier, ni siquiera por Sofía, sino por mí misma. Necesitaba demostrarme que era más que la chica que cometió un error terrible. Necesitaba encontrar mi propio camino, construir mi propia felicidad. Me inscribí en el programa de enfermería. Conseguí un segundo trabajo a tiempo parcial en una cafetería para poder pagar la colegiatura. Las noches se volvieron largas y agotadoras, llenas de apuntes y tazas de café, pero sentía una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Estaba luchando por algo, por mi futuro. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito verte. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era. El mensaje de Javier me dejó helada. ¿Necesito verte? Después de semanas de silencio, de sentirme como si hubiera desaparecido de su mundo, esas 3 palabras simples tenían el peso de una sentencia. Mi primer impulso fue ignorarlo, borrar el mensaje y seguir adelante con mi vida reconstruida trabajosamente. Pero una punzada de curiosidad, o quizás una persistente sombra de la antigua conexión, me detuvo. Respondí con un escueto, ¿para qué? La respuesta llegó casi de inmediato, hay cosas que debo decirte. Podemos vernos donde siempre. Él, donde siempre. La pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, con sus mesas de madera desgastadas y el aroma constante a café y pan dulce. Nuestro escondite secreto, donde nos encontrábamos a hurtadillas, lejos de las miradas de Sofía y de cualquier posible conocido. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar las veces que nos habíamos sentado allí, bebiendo café con leche y susurrándonos secretos al oído, antes de que todo se complicara. Acepté a regañadientes. Una parte de mí sentía la necesidad de confrontarlo, de entender por qué había actuado como lo hizo, por qué me había usado y luego descartado sin una palabra. Cuando llegué a la cafetería al día siguiente, Javier ya estaba allí, sentado en nuestra mesa habitual junto a la ventana. Vestía un traje gris impecable, pero había una tensión en su rostro, una palidez que no recordaba. Parecía más viejo, más cansado. Al verme, se levantó ligeramente. Valentina, dijo, su voz apenas un susurro. Javier, respondí, manteniendo mi tono neutral. Me senté frente a él, sintiendo una mezcla de incomodidad y una punzada de esa vieja, prohibida atracción. Llevaba un vestido de punto color vino, ajustado pero elegante, con unas botas altas de ante marrón que me llegaban hasta la rodilla. Quería sentirme fuerte, independiente, alguien que había seguido adelante. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras la camarera nos traía un café con leche para mí y un expreso para él.
Javier revolvió su café lentamente, sin levantar la vista. Finalmente, habló. Sé que te he hecho daño, Valentina. Mucho daño. Sus palabras eran planas, sin la intensidad que recordaba. Eso es un eufemismo, respondí, con un deje de amargura en mi voz. Levantó la vista, y por primera vez desde que llegué, sus ojos se encontraron con los míos. Había una tristeza profunda en ellos. No era mi intención, que todo terminara así. Ah, no. ¿Cuál era tu intención entonces, Javier? ¿Usarme hasta que te cansaras y luego desaparecer? La rabia que había estado reprimiendo durante semanas comenzó a hervir. Él suspiró. Las cosas se complicaron. Sofía, todo. ¿Y yo qué? ¿No significaba nada para ti? Javier vaciló. Sí, significas mucho para mí. Sus palabras, aunque quizás sinceras, sonaban huecas ahora. Demasiado tarde. No lo parecía, dije fríamente. Desapareciste. Me dejaste sola para lidiar con las consecuencias. Lo sé, y lo siento. Pero hay cosas que no sabes. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a contarme un secreto trascendental. Sofía, ella está pasando por un momento muy difícil. ¿Y crees que yo no? Respondí, incrédula. ¿Perder a mi mejor amiga? ¿Ser la comidilla de todos? ¿Eso no es difícil? No quise decir eso, se apresuró a decir. Pero, ella descubrió algo más. Algo sobre mí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué descubrió? Javier dudó, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Descubrió que tengo problemas económicos. Que las agencias no están bien. Que la hacienda está en riesgo. Me quedé en silencio, procesando la información. No esperaba eso. Siempre lo había visto como un hombre poderoso, exitoso. La idea de que pudiera estar pasando por dificultades financieras era sorprendente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté finalmente. Ella cree que yo te estaba dando dinero, los regalos, para mantenerte callada sobre nosotros. Su voz era apenas audible. Sentí una punzada de indignación. ¿Eso es lo que piensa? ¿Qué me vendí por tus regalos? No lo sé exactamente qué piensa, pero está muy dolida, muy confundida. Y esto solo lo empeoró. Así que por eso desapareciste. No porque te sintieras culpable por lo que hiciste, sino porque tenías que lidiar con tus propios problemas. Javier no respondió, su silencio fue una confirmación tácita. Me levanté de la mesa, sintiendo una profunda decepción. ¿Sabes qué, Javier? No necesito escuchar más. Entiendo perfectamente. Siempre se trató de ti. De tus deseos, de tus problemas, de tu imagen. Yo solo fui un peón en tu juego. Él se levantó también, intentando tomar mi mano, pero me aparté. Valentina, por favor. No, dije, mi voz firme. Se acabó. Nunca debió haber empezado. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida, sintiendo su mirada en mi espalda. En ese momento, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de un número desconocido. Lo abrí sin mirar quién era. El mensaje decía, sé tu secreto. Y sé que él también tiene uno. Un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal. ¿Quién sabía? ¿Y qué otro secreto ocultaba Javier? El mensaje anónimo me dejó con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién sabría sobre Javier y yo? ¿Y qué otro secreto podría estar ocultando él? Miré a mi alrededor en la cafetería, sintiendo que cada rostro me observaba, cada susurro era sobre mí. La paranoia comenzaba a apoderarse de mí. Salí a la calle,
respirando profundamente el aire fresco de la tarde, intentando calmar mis nervios. ¿Debería mostrarle el mensaje a Javier? No, después de nuestra conversación, la idea me resultaba repulsiva. Él solo pensaba en sí mismo y en sus problemas. Yo estaba sola en esto. Durante los siguientes días, viví con una constante sensación de alerta. Revisaba mi teléfono compulsivamente, esperando otro mensaje. ¿Quién estaría detrás de esto? ¿Alguien que nos había visto juntos? ¿Alguien cercano a Sofía? La idea de que mi secreto pudiera ser revelado a más personas me aterraba. Mientras intentaba concentrarme en mis estudios y en el trabajo, la sombra del chantaje planeaba sobre mí. Empecé a notar miradas extrañas, comentarios ambiguos. ¿Era mi imaginación o realmente la gente sabía algo? Una tarde, mientras trabajaba en la cafetería donde también estudiaba, una mujer elegante se acercó a mi mesa. Vestía un traje sastre color esmeralda y llevaba un bolso de cuero caro. Sus ojos oscuros me observaron con una intensidad penetrante. ¿Valentina?, preguntó, con un ligero acento extranjero. Asentí, nerviosa. Sí. Necesito hablar contigo. Su tono no admitía réplica. La seguí hasta una mesa apartada en la esquina. Se sentó con una postura impecable y me indicó que hiciera lo mismo. Sé lo que pasó entre tú y Javier, dijo directamente, sin rodeos. Mi corazón se hundió. Aquí estaba. La revelación. No sé de qué me habla, intenté negar, aunque mi voz temblaba ligeramente. Ella sonrió con frialdad. Oh, creo que sí lo sabes. Y también sé que Javier tiene algunos secretos que preferiría mantener ocultos. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo lo sabía? ¿Quién es usted?, pregunté, tratando de sonar firme. Eso no importa ahora. Lo que importa es que ambos tenemos información que el otro podría encontrar interesante. Sacó de su bolso un sobre delgado y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Esto es solo una muestra. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Era Javier, en un lugar que no reconocía, con otra mujer. No era una foto comprometedora, solo estaban sentados en una mesa, hablando, pero la cercanía entre ellos era evidente. ¿Qué quiere?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Quiero que me ayudes. Javier me ha hecho daño, y creo que tú también tienes tus razones para no tenerle mucho aprecio. ¿Ayudarla a qué? A que él pague por lo que ha hecho. Su mirada era dura, llena de resentimiento. Dudé. Una parte de mí quería ver a Javier sufrir, después de todo el dolor que me había causado. Pero la idea de involucrarme en algún tipo de venganza turbia me repugnaba. No soy ese tipo de persona, dije finalmente. La mujer sonrió de nuevo, esta vez con una pizca de burla. Todos tenemos nuestro precio, Valentina. Quizás aún no lo has encontrado. Se levantó, dejando una tarjeta de visita sobre la mesa. Piénsalo. Sé dónde encontrarte. Me quedé mirando la tarjeta. Un nombre elegante, Isabella Vargas, y un número de teléfono. ¿Quién era esta mujer y qué quería exactamente de mí? Volví a casa sintiéndome más confundida y ansiosa que nunca. ¿Debía contarle esto a Javier? ¿Debía cooperar con Isabella? Ambas opciones me parecían peligrosas. Al día siguiente, mientras intentaba estudiar, recibí otro mensaje del número desconocido original. ¿Curiosa sobre el otro secreto? Pregúntale por Lucía. Lucía. El nombre no me decía nada. ¿Quién era Lucía y qué tenía que ver con Javier? Decidí que necesitaba respuestas. Fui a la oficina donde había trabajado para él, con la excusa de recoger algunas cosas que había dejado. La recepcionista me miró con frialdad, pero me dejó pasar.
El estudio de Javier estaba igual que lo recordaba, con sus estanterías llenas de libros y el pesado escritorio de caoba. No estaba allí. Revisé discretamente el escritorio, buscando algo que pudiera darme una pista sobre Lucía. Encontré una fotografía escondida en un cajón. Era Javier, más joven, sonriendo junto a una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes. ¿Era ella Lucía? Había una familiaridad en su pose, una intimidad que no había visto ni siquiera en las fotos de él con su difunta esposa. Justo cuando iba a tomar la foto, escuché la puerta abrirse. Javier estaba de pie en el umbral, mirándome con una expresión de sorpresa y miedo. ¿Qué estás haciendo aquí, Valentina?, preguntó, su voz tensa. Mi corazón latía con fuerza. Tenía que ser valiente. Solo buscaba algo. ¿Quién es Lucía? El rostro de Javier palideció. Por un instante, pareció a punto de desmoronarse. ¿Cómo sabes ese nombre?, preguntó, su voz apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, Isabella Vargas apareció detrás de él, con una sonrisa triunfal en sus labios. Oh, Javier, dijo con dulzura venenosa. Parece que nuestros pequeños secretos están saliendo a la luz. La situación se había vuelto mucho más peligrosa de lo que jamás imaginé. Estaba atrapada en medio de un juego del que no conocía las reglas, con dos personas que parecían tener oscuras motivaciones y secretos aún más oscuros. El aire en el estudio se cargó de una tensión palpable. Javier miraba de Isabella a mí, con una mezcla de sorpresa, furia y desesperación danzando en sus ojos oscuros. Isabella, por su parte, disfrutaba del momento, con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Javier, su voz temblaba ligeramente a pesar de su intento de sonar autoritario. Oh, nada especial, Javier, respondió Isabella con una dulzura escalofriante. Solo una pequeña reunión para poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no crees? Su mirada se posó en mí. ¿Ya le preguntaste por Lucía, Valentina? Javier me miró, suplicante. No le hagas caso. Ella está tratando de causar problemas. ¿Causar problemas? Isabella soltó una carcajada seca. O exponer la verdad, Javier. ¿La verdad sobre Lucía, sobre tu negocio y sobre cómo arruinaste su vida? Mi mente daba vueltas. ¿Qué conexión había entre Isabella, Javier y esta tal Lucía? No sé quién es Lucía, dije, mirando a Javier directamente. Pero parece que tú sí. ¿Quién es? Javier evitó mi mirada. No es nadie importante. Una vieja conocida. ¿Una vieja conocida a la que le debes mucho dinero?, replicó Isabella, sin darle oportunidad de mentir. ¿Una vieja conocida cuya familia perdiste por tus inversiones? Las palabras de Isabella golpearon a Javier como un puñetazo. Su rostro se contrajo de dolor y rabia. Cállate, Isabella, siseo. ¿Por qué debería? ¿Para proteger tu preciosa reputación? ¿La misma reputación que te permitió aprovecharte de Valentina, de Sofía y de Lucía? Mi corazón se aceleró. ¿Sofía también estaba involucrada en esto de alguna manera? ¿De qué estás hablando?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Isabella se giró hacia mí. Lucía era una socia de Javier. Invirtió todos sus ahorros en uno de sus negocios. Un negocio que fracasó. Ella lo perdió todo. Y no solo ella. Javier intentó interrumpirla, pero Isabella lo ignoró. Su hermano se quitó la vida por la deuda. Lucía nunca se recuperó. Y Javier simplemente siguió adelante, como si nada hubiera pasado. Un silencio pesado cayó sobre el estudio. Miré a Javier, tratando de conciliar la imagen del hombre que creía conocer con el monstruo que Isabella estaba describiendo. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una angustia que parecía genuina.
Eso no es cierto, murmuró Javier, con la voz apenas audible. Fue un accidente, una mala inversión. Un accidente que te enriqueció a ti mientras destruía su vida, replicó Isabella con veneno. Me sentí abrumada. Tanta traición, tanta oscuridad oculta bajo la fachada de un hombre respetable. Y yo había sido parte de su red de engaños, aunque de una manera diferente. ¿Y tú qué tienes que ver con todo esto, Isabella?, pregunté. Yo era amiga de Lucía, respondió, su voz ahora cargada de dolor. Y le prometí que haría que pagara por lo que le hizo. Me di cuenta entonces. Isabella no solo quería venganza por Lucía, sino que también sabía de mi relación con Javier, probablemente a través de la misma fuente anónima que me había contactado. Javier dio un paso hacia mí. Valentina, por favor, no le creas. Ella está mintiendo. Pero sus palabras sonaban huecas. Ya no podía confiar en él. Demasiadas mentiras, demasiados secretos. ¿Y la foto?, pregunté, recordando el sobre que Isabella me había dado. ¿Quién es esa mujer? Javier dudó. No es nadie, solo una clienta. Isabella sonrió con ironía. Oh, claro. ¿Una clienta a la que le regalaste el collar que le prometiste a Lucía? Javier palideció aún más. La verdad, cruda y dolorosa, comenzaba a encajar. Él no solo me había engañado a mí y a Sofía, sino que había un patrón de manipulación y engaño en su vida. En ese momento, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje del número desconocido. Lo abrí rápidamente. ¿Quieres saber quién soy? Mira a tu alrededor. Fruncí el ceño, confundida. Miré a Isabella, luego a Javier, luego a las estanterías llenas de libros, al pesado escritorio, y mis ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Era una foto de Javier con su esposa, Sofía de niña, y otra niña pequeña, de cabello oscuro y ojos brillantes, parada entre ellos. Mi respiración se entrecortó. La reconocí al instante. Era la mujer de la foto que había encontrado en el cajón. Era Lucía. Y entonces lo vi. El pequeño colgante que llevaba la niña en la foto. Un pequeño corazón de plata. Era el mismo colgante que yo le había visto a Sofía muchas veces. La verdad me golpeó con la fuerza de un maremoto. Sofía. Sofía conocía a Lucía. Tal vez incluso eran cercanas. Y ella había estado enviándome los mensajes. Ella sabía todo. En ese instante, la puerta del estudio se abrió de golpe. Sofía estaba allí, en el umbral, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Papá, dijo, su voz quebrándose. Lo sé todo. Su mirada se dirigió hacia mí, llena de un dolor indescriptible. Valentina, ¿cómo pudiste? Antes de que pudiera responder, Sofía sacó algo de su bolso. Era un pequeño objeto metálico que brillaba bajo la luz de la habitación. Un arma. Apuntó directamente a Javier.